Pido a Dios que me ayude y me dirija en la grabación de este tema. Vamos a continuar hablando acerca del dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Aparte de lo que ya hemos dicho, vamos a leer otras declaraciones en la Biblia. Leeremos ahora en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En esta declaración encontramos otra vez la expresión el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo otra vez. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, será destruido por el Señor, porque ese templo es santo y ese templo sois vosotros. La Biblia aquí nos está enseñando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nos está diciendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, al estudiar sobre el Espíritu Santo, y al saber que nuestro propio cuerpo es templo del Espíritu Santo, señal que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque Dios se comunica con el ser humano. El Espíritu Santo obra en el ser humano. Y vamos a leer ahora otra declaración. Está en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19 y 20, pero vamos a notar la declaración para entender bien lo que la Biblia está diciendo. Dice, capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Otra vez la expresión, el Espíritu de Dios. Ahora, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí en vez de decir Espíritu de Dios, dice Espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros, que tenéis de Dios. O sea, recalcando otra vez que cuando se dice el Espíritu de Dios, se está diciendo del Espíritu que Dios envía. Por eso la expresión de Dios, porque viene enviado de Dios. Repito la lectura, que está en vosotros, que tenéis de Dios. Y nosotros no somos entonces nuestros. Hago énfasis en estas declaraciones porque a mí me preocupa todas las personas que conociendo la Biblia, conociendo la doctrina bíblica y que en sus propias vidas han enseñado correctamente lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, ahora están en una batalla contra el Espíritu Santo.
Sé que lo que acabo de decir puede tener esta reacción. No estamos batallando contra el Espíritu Santo. Estamos diciendo que el Espíritu Santo existe, pero que no es una persona. La Biblia, cuando dice el Espíritu de Dios, no dice que es una parte de Dios o del cuerpo de Dios, no es una emanación de Dios, ni siquiera de Cristo. El Espíritu Santo, Dios lo envía a la iglesia. Y tengo preocupación porque creo que las personas que están haciendo esto y enseñando esto están corriendo peligro en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a su salvación. Yo no estoy diciendo que esa persona se va a perder o que es esto o que es lo otro. Es una preocupación mía personal. Cuando oigo personas que conocen la Biblia, que predican la palabra de Dios y que tienen confusión con esto, están en un terreno peligroso. Con el diablo no se puede discutir ni pactar. En el cielo los ángeles escucharon a Lucifer y se convirtieron en demonios. En el Edén, Eva escuchó la serpiente, que era el mismo Satanás quien estaba hablando, pero ella veía una serpiente y se puso a discutir, a argumentar con Satanás que Dios le había dado todo y terminó vencida, engañada por Satanás. Andar en terreno peligroso es peligroso y no voy a decir ahora por qué sustento esto, por qué menciono esto, pero lo voy a mencionar al final de este estudio que estamos teniendo y que tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora vamos a analizar algo que ya hemos tratado en otros temas, pero a la luz, al concepto que estamos presentando, vamos a leer Juan capítulo 16. Y aquí Jesús está hablando y dice, ahora estoy leyendo Juan capítulo 16, versículo 5 en adelante. Ahora vuelvo al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os dije esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Jesús está diciendo, les digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Jesús le está diciendo a sus discípulos que a ellos les convendría, les sería bueno que Jesús se fuera, porque cuando Él se fuera, enviaría el consolador vendría. No dijo, dije mal al decir enviaría. Jesús lo que dijo fue que cuando Él se fuera, el consolador vendría. Y al final Jesús dice, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces aclara por qué haría eso. De pecado, porque no creen en mí.
Así que cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ese pecado del mundo consiste en que no creen en mí. Quería Jesús que su iglesia y que el ser humano creyera en Él, pero que creyera de qué manera. Solamente que había sido bueno o que había venido a morir por salvar a la humanidad. ¿Quién era Jesús? Eso lo veremos en un tema aparte. Además de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. De justicia, porque el Espíritu Santo enseñaría a la iglesia, a los discípulos de Dios, a los hijos de Dios en todo tiempo, que Dios en su justicia y en su amor había enviado a Jesús para el plan de la redención y una vez terminado, volvería Jesús al cielo con el Padre y continuaría obrando en favor del hombre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. El Espíritu Santo es el que enseña que Satanás es un enemigo vencido, que ya está condenado. La lucha continúa. La iglesia de Dios lucha contra Satanás. Satanás lucha contra Dios, contra la iglesia de Dios, pero ya está herido porque Cristo lo venció. Lo venció porque no pecó, murió para el ser humano y resucitó de la tumba. Satanás queda vencido. Entonces dijo Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que ese Espíritu es un Espíritu que es verdadero, que dice verdad, que enseña verdad. Él os guiará a toda verdad. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Guiar a los hijos de Dios a toda verdad. ¿Por qué el Espíritu Santo guiará a los hijos de Dios a toda verdad? Entonces dice, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. ¿Quién es el que enseña lo que ha de venir? ¿Dónde se escribe en la Biblia lo que ha de venir? Lo que ha de venir se enseña en la Biblia, en las profecías, se enseña en la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios va a estar el Espíritu de Dios enviado por Dios en la iglesia para enseñar todo lo que ha de venir. Pero aquí hay dos cosas que quiero señalar con respecto a esta declaración. Y para señalarla, volveré a leer. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. El Espíritu Santo habla,
Aquí lo dice la Biblia. ¿Puede una fuerza, por potente que sea la fuerza, hablar? Hablar es una virtud de Dios. Y Dios como creador le dio el hablar a sus criaturas inteligentes. Pero la corriente eléctrica, por ejemplo, puede hablar. Si el Espíritu Santo es una emanación, puede hablar, pero además dice, no hablará de sí mismo, o sea, guardará silencio en cuanto a lo que él es, sino que hablará todo lo que oiga. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene la facultad de hablar, facultad de una persona, facultad de oír, porque él no hablaría de él, se, no se señala en la Biblia qué es el Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo. Se sabe que es una persona porque habla. Se sabe que es una persona que tiene inteligencia porque elige de lo que oye y nos hace saber lo que ha de venir. No son estas cualidades de fuerzas o de emanaciones, sino cualidades de las personas que pueden hacerlo porque lo tienen, porque son personas, como el Padre habla, como Cristo habla, el Hijo de Dios habla, el Santo habla, elige y nos enseña, tiene la facultad de discernir de qué nos va a hablar. Nos va a hablar del plan de la redención, nos va a enseñar que somos pecadores, necesitamos un Salvador, nos va a hablar del plan de la redención que Dios envió a su Hijo y Cristo muere por nosotros. Nos enseña lo que Dios hace para salvarnos. En Romanos 8:26, voy a seguir hablando aquí mientras que lo encuentro. Romanos 8:26, hay una declaración sobre el Espíritu Santo que debemos analizar y entender. Porque es lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 y versículo 26. Dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos pedir lo que conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda hasta en nuestras oraciones, porque como seres humanos que no sabemos y no conocemos el futuro, pedimos a Dios y muchas veces pedimos y pedimos mal. Pero el Espíritu oye nuestra petición y nuestras peticiones no tienen que ser dichas en voz alta. Nuestras peticiones son los secretos de nuestro corazón. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hablamos, pero entra a lo profundo de nuestro corazón y arregla nuestra oración, intercede por nosotros. ¿Ante quién intercede por nosotros?
ante el Padre. Intercede por nosotros delante de Dios. El Espíritu Santo intercede en favor de nosotros. Tiene inteligencia, tiene capacidad. Necesitamos conocer algo, pidamos a Dios sabiduría y Dios nos la va a dar. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu. No estoy leyendo ese texto, lo puedes buscar directamente. No contristéis el Espíritu, porque con él fuimos sellados. Quiere decir que se entristece. ¿Por qué el Espíritu Santo se puede entristecer con nosotros? ¿Por qué? Porque puede ver que estamos en un camino que nuestras palabras, nuestras acciones pueden hacernos daño. Cuando uno sigue el error, cuando uno enseña la mentira, no solamente está uno diciendo mentira, sino que se está colocando en el lugar donde el diablo puede hacernos daño. La Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece por nosotros. En Mateo 28 hay también una declaración. Capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Por qué en el nombre del Padre? Porque el Padre envía a Jesús, envía a su Hijo para que diera su vida por nosotros y nos redimiera con su triunfo en la cruz. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Por qué del Hijo? Porque Cristo vino a la tierra, vivió sin pecado, se enfrentó al mal, venció al mal, murió en la cruz, nos hizo libre del pecado a todos los que lo aceptemos y en su triunfo también nos da la seguridad de la vida eterna. Por eso el bautismo es un símbolo de la muerte al pecado y levantarse una nueva criatura para la vida eterna. Y del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque Dios lo envió para enseñarnos que somos pecadores y necesitamos a un redentor. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo, que fue Jesús el que nos enseñó a orar, a bautizar en el nombre del Espíritu Santo también. Entonces, no es una persona. Si el Padre es persona, el Hijo es persona, o el Espíritu Santo es una emanación de uno o del otro, o es el Espíritu Santo enviado a la iglesia para enseñarnos todo lo que tiene que ver con nuestra redención, con nuestra salvación. Ahora, yo voy a leer dos lugares en la Biblia. Estos lugares están, uno en Marcos y el otro en Mateo. Lo que vamos a leer en Marcos
En el capítulo 3, versículo 28, 29 y 30, dice de esta manera: os aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonados a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpable de un pecado eterno. Dijo esto porque habían dicho: tiene espíritu inmundo. Cuando dijeron que Jesús hacía una obra por el espíritu del diablo, pecaron contra el Espíritu Santo, porque Jesús en la tierra obró también en armonía con el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Voy a leer ahora los últimos textos de este tema. Estoy leyendo Mateo 12. Perdón un momentico. Ok, lo que señalé fue una pequeña confusión que tuve en cuanto a la búsqueda de los versículos que quería leer. Estaba donde mismo, sí, claro, en Mateo capítulo 12, pero el texto dice lo mismo que el otro. Pero escuchen cómo dice aquí: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. ¿Qué cosa es blasfemia? Es hablar contra Dios. La blasfemia no es contra ninguna otra cosa sino contra Dios. Todo pecado y blasfemia, todos los pecados de los seres humanos y blasfemia serán perdonados a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Y aquí está lo que dije al principio de mi preocupación. Blasfemia es algo que se hace directamente contra Dios. Blasfemia tiene que ver cuando el ser humano ofende, se burla, habla de Dios de una manera equívoca. Por eso la Biblia dice: no tomes el nombre de Dios en vano. La blasfemia contra Cristo, toda blasfemia es perdonada, pero blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y blasfemia tiene que ver con la persona del Espíritu Santo y con la obra del Espíritu Santo. Esta es mi preocupación, que el diablo enrede a las personas y se pongan a estudiar la Biblia y a sacar conceptos de aquí y de allá, y no se fijen en declaraciones tan sencillas, tan claras que la Biblia dice. Jesús ruega al Padre: envía otro consolador, otra persona, alguien que no va a hablar de él, sino lo que oye, va a hablar del plan de la redención, que nos va a enseñar la verdad bíblica, que cuando nosotros hasta en nuestras oraciones estamos confundidos, Él arregla y nuestra oración pide en una forma
correcta, para bien, que nos enseña toda la verdad. Ahora nos levantamos en un ataque a la persona del Espíritu Santo, cuando en la Biblia se ve claramente que el Espíritu de Dios es porque Dios lo envía. El Espíritu Santo está presente en la Biblia y repito una vez más, esto no es una doctrina de ninguna iglesia. La doctrina del Espíritu Santo es bíblica y hasta la palabra la utiliza para hablar. Y la palabra blasfemia contra el Espíritu Santo, por favor, antes de hablar contra la persona del Espíritu Santo, ora y pídele a Dios y lee lo que la Biblia dice. Tengamos cuidado, porque en el cielo el árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás lo envolvió y el pecado entró. Y podemos correr peligro si blasfemamos al Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, toda blasfemia será perdonado, pero no será perdonado ni en este siglo, ni en el que viene, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo tengo en mi mente personas que conozco que están confundidas con el Espíritu Santo. Y personas no solo que conozco, sino que yo amo, que yo quiero. No quiero que se pierda. Yo no estoy diciendo que yo no me equivoque. Yo no estoy diciendo que lo que yo diga tiene que ser porque yo lo digo, ni que sepa más que otra persona. Lo que estoy señalando es lo que la Biblia habla del Espíritu Santo, que es enviado por Dios para una obra de edificación de la iglesia. La iglesia cristiana es edificada por el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue al cielo y la iglesia estaba temerosa y escondida, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y se hizo la primera lluvia. El Espíritu Santo bautizó a la iglesia y la iglesia reverdeció y creció. Al final de la historia de la iglesia cristiana en la tierra, una iglesia como la Odisea, dormida, una iglesia que comienza a equivocarse, que cree que lo tiene todo y no tiene nada, pero esa iglesia va a ser triunfadora, porque esa iglesia, de ella van a salir los que estarán capacitados por el Espíritu Santo para el fuerte clamor, y de ella también están señalados las personas que predicarán o escucharán, predicarán y escucharán ese fuerte clamor y serán sellados también para la vida eterna, para no morir y representar a Cristo en la tierra hasta que Él venga. Esta iglesia de la Odisea, por débil que sea, con cosas indebidas que se hagan, es la iglesia de Dios y la parte de cizaña que crecería en la iglesia hasta el fin, hasta que Cristo viniera, son los que hacen las cosas malas. Pero la iglesia verdadera son los que van a recibir el Espíritu Santo, serán sellados por el Espíritu Santo y capacitados para enseñar de Dios y para aprender y seguir a Dios. Esa es mi preocupación. Ten cuidado, no blasfemar contra el Espíritu Santo. Pongámonos en las manos de Dios y pidámosle, porque es peligroso luchar contra Dios. Es peligroso porque nos puede costar nuestra propia vida. Y cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, estamos blasfemando
contra la persona del Espíritu Santo. Y recordemos que cuando Cristo venga, muchos dirán, Señor, Señor. Y Jesús le dice, apártate, obrador de maldad, porque enseñar doctrina falsa, blasfemar, luchar contra Dios, aunque uno crea que está luchando por el bien, uno se está condenando. Llevo el tema hasta aquí. Pido a Dios por ti y por mí para que conozcamos lo que la Biblia dice y sigamos lo que la Biblia dice. Y que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, Dios obre en nuestro corazón y nos dé todo lo que necesitamos para no ser blasfemos y para estar con Dios para siempre. Llego aquí con este tema, por favor, compártelo con otras personas porque necesitan escuchar también esta, este estudio que estamos compartiendo. Nos vemos en nuestra próxima grabación.